Continuamos, ya ha ocupado su sitio. Yo también. Yo no tengo gota, pero estoy mayor y estoy torpe también. Necesita esas dos cosas. No hace falta su ejercicio, su tabla. Sí, tiene su tabla, su tai chi, su rollo. Usted tiene enfermedades de reyes, porque es usted el rey de la comunicación. Sí. Y yo tengo enfermedad de la gente del pueblo, que es que ya estamos muy castigados. Morro tiene. Estamos muy castigados, don Agustín. Encima WhatsApp. Bueno, pero WhatsApp, vamos, fina, además. Bueno, Alberto, la llamada de nuestro amigo de Málaga, yo creo que ha sido respondida. Hablamos a diario. Sí. Ha dicho José Antonio de Málaga, hablamos todos los días. Es como si fuera una medicina, ¿no? La posología es todos los días un poco. Hablamos de eso, porque es una realidad que vosotros estáis denunciando constantemente. Nosotros lo que pasa es que en el ámbito sanitario es cierto que tenemos empresas públicas, lo que antes se llamaba empresas públicas, agencias públicas empresariales, pero nosotros no tenemos en este ámbito no tenemos el tema de la duplicidad en la mayoría de los casos, porque lo que ha pasado es que la extensión de la red sanitaria se ha ido culminando, ya terminando, con estas empresas públicas sanitarias o empresas o agencias, ¿no?, empresariales. Entonces no vienen a suplantar la labor que hacían otros centros, ¿no? No hemos tenido ese problema de duplicidad como en el resto de los funcionarios. Paco, exactamente. Tenemos agencias, ¿no? Claro, es lo que te iba a pero... decir. Tenéis empresas que, bueno, el otro día en Cádiz, el Colegio de Médicos, de Enfermería, veterinarios y odontólogos, todos los colegios sanitarios profesionales, hicieron un comunicado conjunto, precisamente advirtiendo de la que se nos viene en el mapa sanitario con estos recortes y, sobre todo, proponiendo, como decían, una alternativa a esos recortes. Y la alternativa iba un poco en la dirección de lo que estábamos hablando. Todas esas agencias de calidad, empresas pues en el ámbito sanitario, no tenéis exactamente una administración paralela, pero tenéis muchísima grasa que sobra del músculo. Hombre, hay algunas cosas que creo que en este momento hay que prescindir. Pero tampoco tendríamos ni que siquiera plantearnos salir del Servicio Andaluz de Salud. Puedo entender que la Fundación Progreso y Salud ahora, ¿vale?, que es una cuestión que hay que financiar, que en la que hay trabajadores, hay que respetar los derechos de los trabajadores. Yo soy sindicalista y soy sindicalista de cualquier ámbito, es decir, el respeto absoluto a los derechos de los trabajadores en cualquiera de los ámbitos, pero también es verdad que en la Fundación Progreso y Salud el sistema de ingreso de los trabajadores no es el mismo que en el sistema del Servicio Andaluz de Salud. Pero sí es verdad que en el Servicio Andaluz de Salud podemos hablar de modelos que se han implementado en los últimos años que nos han llevado a una hipertrofia de la parte administrativa del Servicio Andaluz de Salud, como es el modelo de las unidades de gestión clínica. Así que, como se suele decir, hay más jefes que indios. Sí, rotundamente sí. Teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, mira, soy Rosario de Córdoba. Mire, que le iba a hacer, es el primer bloque que habéis hablado. Que resulta que como hay este señor que ha hablado último de lo de la Junta, de que existe tantas personas que no han hecho las posiciones, pero yo opino que también hay incluso concejales y concejalas que yo conozco que no tienen ni terminado los estudios primarios. Vamos, que te puedo decir, que sé que no tienen terminados los estudios. Entonces, resulta que estas personas, ¿cómo pueden desenvolver su puesto de trabajo que le dan los ayuntamientos? Yo creo que lo ponen a lo mejor de asuntos sociales, entonces de asuntos sociales, y también tenía que ser una cosa rigurosa de donde metieran gente que esté preparada. No que empezamos a votar, además hay una lista muy grande, no sabemos ni quién son, pero luego cuando sabemos quién son, también lo averiguamos y sabemos que no están adaptados para eso, y también son sueldos que se están dando, que hay gente muy preparada en todo y que tienen su carrera, sus cosas terminadas, que podrían estar también para esa gente que no tiene ni para estudios primarios. Y otra cosa de lo de recortar, que en vez de tanto recortar, que a ver si se puede cobrar todo lo que han robado, porque vamos, el señor de magistrado que se ha ido ahora, ese va a devolver, es que la gente nos quedamos, que oímos cosas y luego nos preguntamos uno a otro, y esto qué es, ese hombre se va a ir tan fresco y no va a devolver, o cuando llegue el juicio, la gana del juicio va a devolver dinero. Aquí era de a mí que me importa que sea del Poder Judicial, pero aquí somos todos iguales. Esa es la teoría, Rosario. Buenas tardes. Gracias, Rosario. Dice verdades como puño esta telespectadora. Me quedo con lo último que decía de Carlos Díbar, me imagino que se estaba refiriendo. Yo me apunto a la doctrina Carlos Díbar. O sea, a cualquiera que haga un gasto innecesario
Porque lo de Díbar, si lo pensamos bien, era peccata minuta. Y le ha costado el cargo. Digo peccata minuta comparándolo, por ejemplo, aquí que lo tenemos tan reciente como los Jerez. Y era peccata minuta. Yo me apunto a la doctrina Díbar y al que se le coja con un cargo público, con un gasto innecesario, cargado al erario público, a la calle. Nos iba a ir muy bien, pero a partir de ahora el listón me parece que está en 18.000 euros. Alberto, 18.000 euros. Imagínense la gente que íbamos a quitarnos de en medio. Lo único que te digo es que si tú apliques lo que tú le llamas la doctrina Díbar, lo aplicas a todos esos 446.000, quiero recordar, cargos públicos que tienen 445.000 cargos públicos. Le aplicas la exigencia, la transparencia y, por supuesto, que tenga la consecuencia penal, no solamente de dimisión, sino la consecuencia administrativa, civil y penal de cuando se malgasta el dinero público. De esa lista de 445.000, estoy seguro que se reduciría bastante. Y no quiero hacer con esto lo que siempre me achaca. No quiero hacer una crítica generalizada a la clase política. Pero yo espero, deseo profundamente que esta crisis nos enseñe por lo menos a ser más exigentes con lo público y sobre todo con el gestor público. Porque esta señora, esta paisana cordobesa, lleva muchísima razón en una cosa. Es decir, y el dinero y esas listas y la gente no está preparada. Claro, yo siempre he dicho que esta democracia hoy por hoy necesita listas abiertas como el comer. Creo que es una fórmula de oxigenación y de saber cara a cara a quién voto y a quién le pido responsabilidad. Pero además de eso, yo creo que si el gestor público tuviera responsabilidades, muchos se lo pensarían antes de acceder a un puesto de gestor público. A mí este tipo de llamadas me gustan mucho porque, oye, al final es lo que, con palabras simples, bueno, dice lo que pensamos absolutamente todos, y lo manifiesta muy claramente. Lo malo del tema Díbar, de la doctrina Díbar, como bien dices, es que la sensación que tenemos todos es que eso es generalizado. Claro, eso es lo peor. Si devuelve el dinero es que no nos va a ayudar. Exactamente. No sé, perdón, si habéis Hombre, leído 1.000 incluso... millones de euros sí arreglarían. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando en el caso de los Jerez, Agustín? De más de 1.200 millones de euros. Pues es que es lo que estamos De hablando. más de 1.200 millones de euros. Es que estamos hablando, eso sí que no es el chocolate del perro, ¿eh? Por eso yo soy, cuando tú comentas, Alberto, el tema de que de esta crisis se saque el hecho de que haya un mayor control, yo todavía soy muy escéptico en eso. Es decir, ojalá, de verdad, sinceramente. Comparto contigo el tema de las listas abiertas, bien lo sabes, pero ojalá, porque al fin y al cabo lo que nos siguen demostrando nuestros políticos es que por ahí no hay el tema. No sé si habéis leído, imagino que sí, creo que salió ayer una noticia en el que hablaba de los recortes de las embajadas de las autonomías y que solo se habían recortado 26, creo, de 192. Es decir, volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? Es que creo que todavía hay muchos sitios donde recortar, al menos para dar ejemplo. Claro. O sea, no nos pueden decir siempre, bueno, es que con eso no tenemos, es que con eso no es suficiente. Oiga, pero antes de recortar usted en sanidad, por supuesto, en educación, o de recortar en aspectos sociales, dé ejemplo con esas cosas. ¿Cuántas televisiones autonómicas han caído? Ninguna. No. Ninguna. Estamos hablando de televisiones autonómicas con 2, 3 canales, agencias de todo tipo. Y bueno, ya el tema de las embajadas es que a cualquiera que se lo explique, o cualquier ciudadano de a pie que se lo explique, es algo todavía muy difícil de entender. O sea, que comunidades autónomas tengan embajadas en el exterior y no se recorte absolutamente nada de eso, y siempre el recorte venga por el mismo lado, yo sigo advirtiendo del peligro. Esto quema bastante, como tú decías al principio. El plan de ajuste económico de Andalucía, y me declaro absolutamente alérgico a los números, lo podía haber hecho yo. Así de claro lo digo. O sea, yo que no hago ni tan siquiera la renta porque soy alérgico. O sea, cedo mis papeles para que me la hagan. Pero lo confieso abiertamente, o sea, porque es que ¿cuánto hay que recortar? 777 millones de euros. Vamos a ver. ¿Cuántos son los funcionarios que hay en cartera? ¿Cuánto lo tenemos que recortar? O sea, es que la cuenta fácil, ¿verdad? Es el camino más fácil. Yo creo que lo peor... No sé cómo lo vamos a pagar, ¿eh? O sea, quiero decir, y no estoy haciendo el chiste fácil. Nos va a salir muy caro este recorte, ¿eh? Sí. Yo creo que lo peor que nos ha pasado es que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha asumido lo que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera le han, entre comillas, según ellos, impuesto,
Que no es y así. han hecho la cuenta fácil, es decir, han llegado al presupuesto de la Junta de Andalucía, han llamado a los técnicos de cada uno de los sectores de la Junta y han dicho, ¿tú consumes tanto porcentaje del capítulo 1 del presupuesto? Claro. Pues a ti te toca tantos millones. ¿Qué es lo que sucede? Que si ese sector en concreto no tiene dispendios mayores que otros sectores, Claro. toda la carga de ese recorte va directamente Ahí. al trabajador. Va directamente al trabajador. Porque en el ámbito nuestro, o en el ámbito educativo, es difícil encontrar ya margen de eficiencia en consumo de material. En el caso nuestro, Es imposible. tenemos ya principio activo, el tema de los crónicos, la receta de crónicos, hemos avanzado mucho en el tema de los procesos, se ha bajado las estancias medias, pero bueno, la gente, los ciudadanos siguen Poniéndose malos. Desgraciadamente sí. Y eso, además, en una comunidad autónoma que, aunque tengamos una población joven importante, también tiene una población que va envejeciendo y que tiene una necesidad de atención a la cronicidad y también a la dependencia más acuciante, ¿no?, cada vez. Y eso no han tenido en cuenta. Dejadme ya que de paso a la redacción. Almudena está ahí dispuesta a hablarnos de los temas que consideramos hoy importantes en nuestra comunidad autónoma, que es la andaluza. Almudena Orrequia, muy buenas tardes, preciosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Agustín. Este martes 26 de junio, la actualidad viene marcada por el escándalo en el caso Matsa, Minas de Aguas Teñidas, donde se veían involucrados hace unos meses el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, y su hija, Paula Chávez. Y es que, según revela el diario El Mundo, Paula Chávez estaba en contacto directo, en hilo directo, con la delegada de la Junta en Huelva. Esta misma ha sido denunciada por sus propios técnicos de prevaricación y por obligarlos a hacer trato de favor para favorecer a la empresa de la hija de Manuel Chávez. El exconsejero Ávila afirma que no ve escándalo en que la Junta negocie con Paula Chávez, minimiza las acusaciones por presiones contra la nueva directora de Minas y achaca la querella por prevaricación a meras discrepancias con los técnicos. Paula Chávez ha sido en los últimos años y es en la actualidad la única interlocutora de la empresa minera ante la Junta, también durante el tiempo que su padre presidía el gobierno andaluz. María José Asensio ha sido nombrada nueva directora general de Minas de Aguas Teñidas y fue designada a sabiendas de que 6 técnicos ya la habían denunciado. Afirman que es un nombramiento que se produce a propuesta del consejero porque reúne todas las características y perfiles necesarios para desarrollar esa función a plenitud de rendimiento. El Parlamento andaluz dará previsiblemente luz verde mañana a ese plan de ajuste, a ese polémico plan de ajuste que necesita del apoyo de Izquierda Unida. Un apoyo que ha provocado graves fisuras dentro de la coalición de izquierdas presidida por Diego Valderas. Y es que el diputado Juan Manuel Sánchez Gordillo insistía este martes en pedir a sus compañeros del grupo parlamentario que no hagan caso a la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida y voten mañana miércoles contra la convalidación del plan de ajuste de la Junta por pura ética política. Sánchez Gordillo se pronunciaba después de que la Comisión de Izquierda Unida aprobase la última hora de este lunes, por 23 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, una resolución con una directriz para que los parlamentarios de la Federación de Izquierdas dejen pasar con su voto favorable el decreto ley del plan de reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía. Un plan de ajuste del que hemos hablado en multitud de ocasiones y hemos visto muchas manifestaciones, concentraciones de los funcionarios y los trabajadores públicos. Hoy en concreto vamos a hablar de la situación en la que quedará la sanidad. Y es que ya varios sindicatos se manifestaban e incluso convocaban encierros de 24 horas en algunos hospitales. Y es que los sindicatos venían advirtiendo que los recortes afectarán de manera muy negativa a uno de los servicios públicos más importantes para la ciudadanía. Los recortes en las nóminas de los médicos y los enfermeros se producirá el próximo mes de julio. Médicos y sindicatos pedían que se empezara a recortar por las agencias y no por los sueldos o por las contrataciones. Y es que la situación financiera de la Junta está provocando precariedad en multitud de servicios sociales, como es también la atención social. Y es que los impagos dejan en el aire la atención de más de 5.000 personas.
Pues Agustín y compañeros, como cada día, estos son los temas que proponemos para debatir en el programa de hoy. Nuestros telespectadores tienen abierta una línea de teléfono para participar en directo. Si lo prefieren, nos pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Vuelvo a dar paso a Plató para que el programa siga y nuestros contertulios continúen opinando sobre todos estos asuntos. Muchas gracias, Almudena. El teléfono del programa aparece en pantalla inmediatamente, mientras yo me tapo la tripilla. Me han dicho por aquí, ¿qué pasa? Está ya... Digo, ay, Dios mío, la edad, macho. No, no es yo tenía una tableta de chocolate. No te he dicho que estés viejo, te he dicho que estás un poco usado. Estoy usado ya. Estás usado. Queda peor todavía. Hasta que la garantía ya ha vencido. Qué tío más sinvergüenza. El tío Alberto. Bueno, Paco, uno de los temas que hemos dado hoy en introducir en la actualidad es el recorte de sanidad, lo que tú decías al principio. Los impagos de la Junta dejan en el aire la atención social a más de 5.000 personas. Esto, hablando en cristiano, ¿qué significa? Bueno, el decreto en sí que se aprobó el viernes, que entra en vigor y que se convalidará mañana en el Parlamento. Y, por cierto, aprovecho para invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañe, a pesar del calor, a la puerta del Parlamento, a hacerle saber a los parlamentarios andaluces que no estamos de acuerdo con los recortes. Y espero que seamos todos, porque ya no debemos... ¿Eso qué hora es, Paco? Eso a partir de las 6 de la tarde. Mañana. Mañana, en la puerta del Parlamento de Andalucía. Acudan con a paraguas, pesar del calor, Y mucha agua. allí estaremos porque es nuestra obligación y nuestro convencimiento. Nosotros hemos ido a Madrid a protestar ante el Ministerio por los recortes del decreto 16-2012. Y también tenemos que manifestarnos en contra de este decreto que seguro va a afectar negativamente a la atención sanitaria. Además de eso, como sindicato profesional del sector sanitario, tenemos que reivindicar que los recortes que se están haciendo en los salarios y en los contratos de los profesionales no son justos. Entendemos que se ha metido la tijera sin pensar nada más en cómo cuadrar la cuenta. Eso es lo que ha pasado en este momento en el decreto. Y bueno, se ha utilizado la bandera del mantenimiento del empleo y yo tengo que decir que es rotundamente mentira. Es rotundamente mentira porque se llevan haciendo contratos ya no del 90% de jornada, sino del 70 o del 80 o del 60 y tantos % en determinados centros sanitarios, con la excusa o con la presión a los trabajadores de que se mantengan todos contratados. Pero si uno computa cuánto contrato realmente se hace, se ve que se está disminuyendo a paso de gigante la plantilla. De todas formas, eso tiene matices, Paco. Me va a perdonar que te lleve a la contraria. Y es que cuando lo dijo la consejera realmente que no quería hacer recortes, perdón, que no quería hacer despidos, y hablaba de 30.000 personas, yo creo exactamente que no se refería a tu sector, ni se refería un poco a lo que decía ante la telespectadora de la administración paralela. O sea, realmente, cuando decía que era por el mantenimiento del empleo, no era de ese empleo del que tú hablas, era de otro empleo. Estoy seguro que lo que tenía en la cabeza era otro empleo, porque el sanitario lo está recortando. Efectivamente. O sea, eso por eso te digo claro, que, eso es evidente. que, sí, que probablemente llevase razón, pero al no precisar de qué 30.000 empleos estaba hablando, evidentemente no eran de los que tú hablas, sino de otros. No, en el caso nuestro es evidente. Se está destruyendo empleo en el sector sanitario, claro, sí, en la categoría en la que yo trabajo y represento, y en otras categorías. Se está destruyendo empleo sistemáticamente antes de la entrada en vigor del decreto. Teléfono. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? Buenas tardes, Agustín y compañía. Vamos a ver, mira, sobre la sanidad. Nombre, por favor. Manuel. ¿Dónde estás, Manuel? En La Antilla. En La Antilla, Lepe, Huelva. Lepe, Huelva. Adelante. Mira, hace años que nos vendieron los de los chares en varias comarcas desasistidas sanitariamente, como sí siguen estando. Le cuento el sí, esos centros de alto rendimiento, ¿cómo es? De alta resolución, eso. Que habla Antonio Barreda, habla de ellos muy a menudo. Sí, dígame. Bueno, pues resulta que aquí tenemos ya el chare hecho, en Lepe. Sí. Está en un lugar a 3 o 4 kilómetros de la ciudad. El chare está cerrado y terminado, pero no se puede abrir porque hay un caminito y nadie asfalta el camino. El ayuntamiento le echa la culpa a la Junta y la Junta le echa la culpa al ayuntamiento. Y aquí tenemos 25.000 habitantes en Lepe, 20.000 o cerca, o 14.000 o 15.000 en Ayamonte, Villablanca, Paimogo y demás, que tenemos el primer hospital a 40 kilómetros.
Señores, esto de la Junta no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo. Nada Perdona, más que Manuel. muchas gracias. ¿Pero tiene el personal contratado, Manuel? No, creo que no. Creo Claro, que no tiene. porque ahí está la trampa. Bueno, la trampa, pero la trampa dicen que es que no está La carretera. asfaltado el camino. Bueno. Estoy absolutamente Siempre es bueno seguro que que haya es porque niños, no ¿no? tiene la dotación de infraestructura, de tecnología ni de personal. Claro. Así Seguramente. que cuando llega el verano, en la Antilla, que hay 40 o 50 o 60.000 habitantes, resulta que hay un centro médico con un médico y algún que otro sanitario. Entonces, desasistido totalmente de sanidad en toda esta zona. Muchas gracias por Gracias atenderme. por tu información. Yo estoy escuchando todas estas situaciones y se me viene a la cabeza, por ejemplo, la agencia IDEA, ¿no? La Agencia para el Desarrollo del Empleo de Andalucía. A mí me gustaría saber qué presupuesto tiene esta agencia, que debe ser un presupuesto bestial. Quiero saber cuánto se ha recortado de ahí, pero sobre todo me gustaría saber que todos esos millones que cuesta esa agencia, en qué se han plasmado. Porque aquí a mí me gustaría, de verdad, es que la necesidad que tenemos es de aplicar fondos y dinero en algo que sea resolutivo, salvo lo que es la sanidad, que sí que es resolutiva en cuanto a atención de ciudadanos. Me explico. Por supuesto que la sanidad y la educación tienen que salir fuera de los argumentos o de los condicionamientos economicistas. No puede estar ahí. Pero sí que se ha gastado y sí que hay un montante de agencias públicas y de fundaciones y de historias, ¿sabes?, para el desarrollo de no sé qué, para el desarrollo de no sé cuánto. Me gustaría saber qué efectividad tiene esto. Es que a ver si nos enteramos ya que no es la realidad que tenemos, pero es que me preocupa más la que vamos a tener. Es que con este gobierno, que como no genere empleo, ¿de dónde va a sacar fondos? No ya que los reparta como los está repartiendo, que lo está aplicando como lo está aplicando, sino es que el dinero no crece en los árboles. Es que el dinero, la administración pública, se nutre de los impuestos de los ciudadanos. Y para que los ciudadanos paguen impuestos necesitan tener trabajo y actividad. Y ahí tiene que haber actividad empresarial. Y yo, de verdad, ¿tú te crees que yo, si fuera empresario, con este gobierno, a mí se me quitan las ganas de montar una empresa? O sea, es que ya no es solamente el presente, sino es el futuro inmediato. Porque es que dice, la sostenibilidad del sistema. Pero la sostenibilidad del sistema se necesita creando empresas y creando trabajo. Es que la gente no puede pagar impuestos cuando no tiene. De verdad, es que... Pero es que el criterio de efectividad que tú reclamas, Alberto, es algo que nunca se ha estado sosteniendo. Probablemente tan solo en temas como sanidad, y como la situación sigue así, pues tampoco se va a poder mantener, obviamente. No ha sido nunca un criterio al que seguir, absolutamente para nada. Aquí cada vez que se presenta cualquier cosa nunca se ha comprobado si realmente es efectivo o no lo es. Si queréis hablamos del tema, por ejemplo, de cursos de formación y demás, ¿no? Muchísimo dinero dirigido a formación, a temas de sindicatos y demás, que no sabemos realmente. Es que en esta comunidad ha entrado muchísimo dinero de Europa. Bueno, y aún así seguimos a la cola de todo. Y seguimos a la cola de todo. Pues el otro día me preguntaba el hospital en Cádiz, el nuevo hospital, y yo decía, ¿tanta necesidad había de anunciar un nuevo hospital y de hacer un nuevo hospital? Posiblemente sí, pero si están ustedes cerrando servicios del que hay actual, ¿cómo pueden estar ustedes hablando de un nuevo hospital? Bueno, lo que hay en Cádiz con el nuevo hospital es un solar y un cartel, ¿eh? Punto, ya está. Pero quiero decirte... Y creo que va a durar así mucho tiempo. Claro, ya se proyecta, están hablando del 2020. Pero quiero decirte que son 35 años de gobierno. ¿Con qué criterios, qué principios se ejecuta la acción de gobierno? Porque la acción de gobierno no deja de ser la acción de una empresa privada. Pues es decir, ¿es de efectividad? No. Claro, usted tiene que buscar productividad, eficacia, eficiencia... Tendría que buscar todo esto. Preguntabas, Alberto, por la agencia IDEA. Yo no lo sé, pero ya que ha salido a colación el caso de Cádiz, un ejemplo de en qué va el dinero, ¿no? La oficina para la rehabilitación del casco histórico de Cádiz, en los 2 últimos años prácticamente la inversión ha sido nula y los 5 millones de coste que ha tenido prácticamente ha sido íntegro en personal. Responde un poco a lo que tú hablabas antes de la agencia IDEA. Es que ya los ciudadanos no tenemos que... Quiero decir, prácticamente no se ha rehabilitado nada.
Pero se han gastado a razón prácticamente de 2,5 millones de euros año en estos 2 últimos años y no se ha rehabilitado nada, solo en personal. Dejadme atender al teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Antonio. ¿Dónde estás, Antonio? Pues estoy en Jaén. Jaén. Sí. Muy bien, bonito. Adelante. Pues nada, que lo que quería comentar sobre sanidad... ¿Cómo? Adelante, Antonio. Sí, gracias. Que lo que quería comentar sobre sanidad, me parece vergonzoso lo que está pasando con los médicos, porque ya no solamente es el paciente que va a un médico, sino simplemente también es vergonzoso lo que le están pasando a los médicos, reducir sus salarios, etcétera, ¿no? Un médico cuando tiene guardia, por ejemplo, ese médico le gustaría cobrar sus guardias. Cuando hay un médico que tiene que desplazarse a un pueblo o se tiene que desplazar a cualquier casa para visitar a un paciente, también necesitaría cobrar ese desplazamiento. Aquí el problema es que estamos pagando todos el pato, tanto como médicos, como sanidad, como los mismos pacientes, y esto es vergonzoso. Era lo último que tenía que haber tocado este gobierno, era lo último que tenía que haber tocado. Es así de triste. Antonio, ¿puedo preguntarte tu profesión? Mi profesión, yo soy de campo, soy una persona que no tiene estudios ni nada, pero es vergonzoso. Yo solamente pues trabajo en los olivos. Una cosa es... es vergonzoso lo que está pasando. Y la SS, bueno, la sanidad pues tenía que estar más a la altura de lo que es por encima de la política, vamos. Sanidad es lo principal de este país, vamos. Sí. Es lo principal. Claro. Es que es la... Gracias, Antonio. Con todo mi respeto, el otro día leí una cosa, Agustín... Antonio, gracias. Gracias a usted, Agustín. Gracias, hasta luego. Decía que el otro día leía hablando decía este señor de las guardias, no sé si será cierto, pero si no es cierto, se non è vero ben trovato, ¿no?, que dicen los italianos, que la hora de una guardia médica era menos que una hora, con todos mis respetos, de un asistente del hogar. Sí, o poco más. Bueno, poco más. La nuestra a mí me hacía reflexionar bastante. Hombre, con todo mi respeto, insisto, en la asistente del hogar. Pero la cualificación, el esfuerzo, la preparación de un médico, de un sanitario, que se equipare, me parece alarmante, ¿no? Sucede eso. Además es una de las cosas que se han tocado en este decreto. Claro. Quizá la indignación que tienen los profesionales sanitarios, además de que ya es para nosotros el tercer recorte, y no es el segundo, como alguno dice, es el tercero. Primero nos recortaron la atención continuada, que eran los servicios que hacíamos a la comunidad de forma voluntaria, y nos dijeron, mire, usted deje de hacerlo, usted deje de hacer promoción de salud en la comunidad. Nos recortaron actividades que hacíamos de forma voluntaria. Después llegó el decreto del señor Zapatero en su momento, en el 2010, y ahora esto. Entonces, la sensación de indignidad que hay en estas circunstancias es importante entre los profesionales. Y los profesionales ya creo yo que lo último que les podía pasar es lo que en este decreto sucede. Se recorta directamente en aquello que es, primero, empleo, ¿vale?, que es lo que primero hay que proteger. Y lo segundo, en aquellas actividades que hacemos más allá de la jornada ordinaria. Claro. Lo que se nos retribuye por la penosidad, lo de trabajar por las noches, lo de la turnicidad, lo de no tener fines de semana libres, lo de las guardias en atención primaria o en el hospital. Eso es a lo que le han metido la tijera del 10%. ¿Vale? Del 10%. El sueldo de los viceconsejeros, que ahora casi todos los secretarios generales han reducido consejería, pero todos los secretarios generales, o prácticamente todos, se han convertido en viceconsejeros, con lo cual tienen elevadas retribuciones, un 7,5. Nosotros entendemos que si hay que hacer recortes, todos tendremos que sufrir las consecuencias. Pero lo que no podemos entender es que en algo que se nos dice cada vez que tenemos un conflicto, o teníamos en otros tiempos un conflicto laboral y queríamos convocar una huelga, no la podíamos hacer y nos ponían unos mínimos del 100%, porque somos un servicio público esencial. Hemos sido esencial hasta ahora. No, y sigue siéndolo. Hasta ahora hemos sido esencial. No, ahora no. Ahora la tijera llega en los mismos términos, en mayores términos que en otros sectores de la administración. Porque a otros sectores de la administración no tienen esas peculiaridades del nuestro y no se les recorta, sencillamente. Vamos a hacer la última pausa del programa. Inmediatamente a la vuelta, Alberto quiere añadir algo. Volvemos en nada y menos. Que no se mueva nadie. Os lo ruego encarecidamente.